la nube. Entonces, dentro de nuestra pauta, hemos visto varias cosas, los sistemas de propulsión, componentes, bloques, camisas, cigüeñales, algo de hélice, jamonales, engranajes, etcétera. Así que vamos a seguir con estas materias ahora, tal como hemos estado avanzando. ¿Ya? Profesor, buenas tardes. Rodrigo Cárdenas por acá, presente. Rodrigo Cuarto, Rodrigo Cárdenas, profesor. Cárdenas. Sí, por favor. Vale. Ok, Gracias. anotado. Bueno, dentro de todos estos sistemas estamos todavía viendo los componentes y dentro de todos los componentes que hemos visto, estamos viendo ahora, vamos a empezar a ver hoy día los pistones. ¿Ya? Los pistones, como ustedes saben, son como los que se muestran más o menos ahí en la foto. Los pistones se componen básicamente de la cabeza del pistón, las ranuras de compresión, las ranuras de aceite y las landas o las faldas que también le llaman, que es donde el pistón, digamos, está trabajando en contacto con las camisas. No en contacto, pero a veces se producen algunos pequeños roces. Lo importante es que haya buena lubricación para que no se roce. Entonces, esta es la forma del pistón y el pistón va unido a la biela mediante un bolón que va aquí al centro. Aquí va el bolón, en esa parte central va el bolón y ahí, ¿cómo se llama? Esos bolones llevan unos seguros que se evita que el bolón salga para un lado o para el otro, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? Y cuando se hace el desarme de estas piezas, esos seguros se sacan y el bolón se saca y se calibra para ver si está todavía dentro de tolerancia. Si no está dentro de tolerancia hay que cambiarlo. ¿Ya? Si los pistones también se calibran para ver si están dentro de tolerancia, y lo mismo pasa con los anillos. Los anillos también hay que calibrarlos para verificar que estén en buenas condiciones, qué sé yo. Entonces, y la biela la vamos a ver más en detalle. Bueno, entonces, el, aquí se nota el pistón despiezado con el bolón fuera, los seguros fuera y los anillos, y ahí tenemos los dos anillos. Los dos anillos, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, son los anillos de compresión, que son los que van en la parte superior. Y en la parte inferior siempre va el anillo de lubricación, que es un anillo que a veces es una sola pieza y a veces son varias piezas juntas que se arman al momento de instalarlo. ¿Ya? ¿Y por qué son varias piezas juntas? Porque estos anillos de lubricación tienen distintas formas, que los vamos a ver más adelante, por el ángulo de ataque que tienen y por la forma en que ellos están distribuyendo el aceite en la carrera ascendente y descendente, digamos, del pistón. ¿Ya? Y ellos se encargan de mantener todo el sistema lubricado para que evitar al máximo el roce entre el pistón y, y las camisas. ¿Ya? Entonces, acá en esta otra pieza aquí podemos ver con más detalle los nombres de las piezas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la cabeza del pistón, que aquí se ve una cabeza plana. Hay muchos pistones que tienen, ¿cómo se llama? Las cabezas tienen algunas perforaciones, con los cuales parte de la cámara de combustión queda almacenada en la perforación que tiene el pistón, o también tienen perforaciones que permiten, digamos, de que la pieza, la forma de la biel, de la válvula que no toque con el pistón. Hay distintos diseños, digamos, todo depende del fabricante de motor, ¿no? Entonces aquí se puede apreciar el primer anillo superior de compresión, el segundo anillo de compresión y el anillo de aceite, el perno del pistón o el bulón, digamos, y el seguro del bulón. ¿Ya? Aquí le llaman perno al pistón, pero en realidad se llama bulón. Y aquí está la falda del pistón. Falda o también le llaman landa. ¿Ya? Todo depende del autor, el nombre que le colocan a este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una,
tenemos una transparencia con bastante más detalle de lo que es la forma del pistón, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, este pistón tiene la forma superior del pistón, si ustedes se fijan, tiene una, ¿cómo se llama? Un rebaje, y este rebaje normalmente es producto de donde viene de donde viene el, ¿cómo se llama? El aire de barrido. Entonces ese aire barrido tiende a, ¿cómo se llama? A tomar alguna turbulencia o ayuda a empujar los gases de escape. Por ejemplo, todo depende del diseño del pistón y depende del fabricante, como ya se lo he explicado varias veces. No hay un estándar para este tipo de cosas. Entonces, la parte de arriba se le conoce como la cabeza del pistón y lo que sobresale, ese trozo adicional, se le conoce como el realce en cabeza, ¿ya? Y esta transparencia tiene un montón de detalles y nombres que se usan muy poco, pero para que ustedes los conozcan, digamos, con el fin de que vayan profundizando su acervo cultural. Aquí tenemos el canto de la cabeza, que es el pedacito ese. Ahí tenemos la pared de fuego porque esta es la pared que está en contacto siempre con la combustión. Después tenemos la ranura del aro de compresión, uno, la pared entre aros, después viene el fondo de la ranura, después están los flancos de la ranura y después está la ranura para el rascador de aceite o el anillo de aceite. Después tenemos agujero de descarga de aceite, o sea, esto significa de que estos agujeros que aparecen aquí es donde viene el aceite, que le entrega a veces el aceite viene por la biela hacia arriba y este aceite sale por estos orificios a través del anillo de lubricación, ¿ya? Por eso que le llaman agujero de descarga de aceite, que es el aceite que viene de adentro, digamos. Después está la bancada del burón de pistón que corresponde a esta parte del pistón, ¿ya? Después viene la distancia entre ranuras de anillo de seguridad, donde van ahí el seguro que yo les mostré. Después está la ranura del anillo de seguridad, que es donde va instalado el famoso segmento. Aquí está el agujero del bolón, ¿ya? Aquí aparecen otros nombres, como por ejemplo, esta sí que no la alcanzo a leer, pero aquí dice la zona de segmentos donde van los anillos. También se le conoce como la altura de compresión, esta parte donde se produce la combustión, la longitud del pistón, que es todo largo el pistón, está la falda del pistón, ¿ya? Que va desde el que termina el anillo de aceite hasta el final de la falda, ahí se le conoce como la falda, y ahí está el agujero del bulón donde trabaja el bulón que firma la biela, ¿ya? Entonces, hay una serie de puntos de referencia también hay para la mecanización, a veces se colocan puntos. El diámetro del pistón, todo el diámetro ancho, digamos, 90 grados en dirección de que no se nota bien. Bueno, pero como pueden ver, este pistón trae un montón de nombres, ¿ya? Y entonces trae un montón de nombres que usualmente uno no encuentra en la nomenclatura normal, ¿ya? Pero es importante que ustedes los vayan conociendo para saber las fallas o dónde se producen los problemas o identificar dónde están, digamos. En la transparencia que viene vamos a ver algunos pistones que han tenido problemas. Aquí tenemos pistones que han tenido problemas por diferentes motivos. Las fallas de estos pistones son muchas veces porque falló la lubricación. Al fallar la lubricación se produce el roce entre la camisa y el pistón. Se empiezan a rayar las camisas, ¿no es cierto? Se empieza a calentar más el pistón. A veces también hay problemas de que los inyectores o a veces entra más combustible del que debe y se producen temperaturas muy altas en la cámara de combustión que hacen de que el pistón se funda. O a veces caen trozos metálicos de la válvula, una válvula que quedó mal calibrada, una válvula que quedó mal ajustada, que sé yo, de repente se rompe, cae un pedacito de válvula a la cámara de combustión y eso hace de que choque con el cilindro y con el pistón y estos se empiezan a romper, digamos, ¿ya?
Y como son tan rápidas las revoluciones de los pistones, entonces una cosita pequeña que caiga, tum, 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 en un par de vueltas y ya queda el pistón hecho pebre, digamos, como aparece aquí en las fotos. Entonces aquí hay varios diseños de formas de pistón que a nosotros nos están indicando de que estos pueden fallar de alguna manera, ¿ya? Ya sea o por temperatura, o por problemas mecánicos, o por falta, o falla en la lubricación, o por falla en el sistema de enfriamiento. ¿Sí? ¿Quién llama? Yo por acá, Gabriel Ruiz, el profesor, me acabo de conectar porque terminé de dar la prueba y recién me vengo conectando. Luis, ¿cómo estás? Sí, correcto. ¿Está dando la otra prueba ya o no? Sí, ya la terminé, ya la entregué ya, profesor. Ya, vale. Bueno, después la corrijo después. Ok, anotado. Ok, gracias. Bueno, siguiendo entonces, todos estos pistones, las fallas pueden ser de varias razones o una combinación de ellas, ¿ya? Aquí tienen dos muestras de problemas con los pistones. Acá tenemos otros, otros pistones con problemas donde también se pueden apreciar. Uno que, fíjense el pistón de la izquierda que tiene una, en la parte de arriba del pistón tiene una, ¿cómo se llama? Un sacado bastante grande, ¿ya? Y esto pasa cuando generalmente los pistones suben mucho, entonces con esos sacados absorben a veces lo que pueden sobresalir las válvulas. En el pistón de la derecha, al centro está la cámara de combustión y por las orillas están las cuatro válvulas, las dos de admisión y las dos de escape, están y son absorbidas por el, ¿cómo se llama? Por el pistón. Entonces, los pistones comprimen bastante y todo se queda concentrado acá en medio. Y por supuesto, todo esto presenta problemas de lubricación o de enfriamiento, y eso hace que esta cuestión se caliente y se produzca el roce entre el pistón y la camisa, ¿ya? Cosa que no debe ocurrir, pero que a veces por alguna falla ocurre y esto genera una serie de problemas, digamos, y al final en esos casos hay que destapar los pistones y cambiar camisa, pistones, cambiar todas las cosas que fallan, digamos. Y mientras antes se tome esa decisión, mejor, porque si la falla te deja el motor funcionando con este tipo de problemas, al final se echa a perder todo. Los metales se van, las partículas metálicas se van al cigüeñal, y ahí ya sí que hay más problemas que ver, ¿no? ¿Qué está hablando? Bueno, entonces, como le explicaba, acá en esta otra transparencia también tenemos más ejemplos de pistones. Aquí el pistón de la izquierda realmente se fundió, se le fundió la cabeza arriba, probablemente porque la combustión fue mal hecha o había problemas con las válvulas de admisión y escape, y ahí se produjo, digamos, un sobrecalentamiento, digamos, o el motor fue sometido a esfuerzos muy grandes durante mucho tiempo, y eso también va produciendo un sobrecalentamiento del sistema, digamos. Ahora, y fíjense las cabezas de los pistones que tienen unos sacados bien diferentes uno de otro, y eso es por el diseño de donde se produce la combustión en los pistones, ¿ya? Bueno, todas estas cosas no son deseables. Yo le pongo estos ejemplos de situaciones que pueden pasar en los motores. Estos son pistones de motores pequeños, digamos, estamos hablando de motores bocineros, motores diésel pequeños, que son los que están más expuestos a este tipo de fallas. Y además que estos pistones muchas veces son a veces aleaciones de aluminio para hacer pistones más livianos, y estos son más susceptibles a los cambios de temperatura, o cuando la temperatura sube un poco, el aluminio se funde a una temperatura un poco inferior a la del acero, ¿sí? Por eso te pasan también estas cosas, ¿no? Después tenemos la otra transparencia, le voy a mostrar. Aquí ya nos está mostrando los pistones que se usan en los motores grandes, los motores tipo catedral. Ahí tenemos nosotros un pistón con el vástago.
estos pistones ya no usan bielas directamente conectadas, sino que usan un vástago, ¿ya? Y el vástago va conectado a una cruceta y la cruceta es la que va conectada a la biela. Entonces, la gracia de estos motores es que el pistón sube y baja siempre en línea recta hacia arriba y hacia abajo y no tiene ningún esfuerzo lateral. Los otros motores, todos los motores que no tienen vástago, siempre cada vez que hay una explosión, fuera del empuje que se produce hacia abajo en la combustión, hay un pequeño esfuerzo lateral que va hacia un costado y es lo que a veces va produciendo el desgaste de las camisas, digamos, ¿ya? Entonces, en estos motores grandes, este esfuerzo lateral es absorbido por una zapata. Vamos a ver si, creo que la vimos ya la clase anterior, pero si no, la vemos de nuevo. Aquí tenemos un pistón, una culata que tiene 4 válvulas, ¿ya? Y aquí hay un video de un pistón, un video de un pistón, un overhaul de un pistón. Vamos a ver si lo podemos ver este video. Yo lo quería haber bajado, pero al final se me pasó la hora, porque estaba con tantas cosas. Vamos a ver si resulta esto, ¿eh? Debemos tener confianza. Vamos a ver si resulta esto. ¿Se ve el video, no? No, profe. Ahora sí. ¿Se ve el video? Remove the door to the crankcase. Préstame si se ve el video, por favor. Sí, profe, sí se ve. Turn the crosshead down far enough to give access to the piston rod stuffing box and the screws for the piston rod. Ahí están, ¿cómo se llama? Sacando el pistón para hacer un overhaul, un pistón de estos motores tipo Release the catedral. stuffing box by removing the innermost screws for stuffing box flange. Entonces ahí están sacando la prensa estopa que separa la parte de abajo de la parte de arriba. Remove the screws from the piston rod. Ahí están desconectando el vástago de la cruceta. Mount the two distance pieces on the piston rod foot to protect the lower scraper ring and to guide the stuffing box. Dismount the cylinder cover. See procedure 9011 or see video number 30, cylinder cover overhaul. Make a scratch mark in liner and piston cleaning ring to ensure the correct mounting. Siempre hay que marcar ahí antes de desarmar para que quede en la misma posición después, ¿no? La limpieza Remove the fundamental. piston cleaning ring. Ahí está en la parte superior de la camisa para sacar el pistón ya, ¿no?
Carefully remove any wear ridges at the top of the cylinder liner. En el tope, See procedure la parte superior siempre se ajusta 9031. mucho bien, entonces antes de sacar el pistón tiene que limpiar bien el hollín para que no se vaya a rayar. Y después con el virador empujen el pistón hacia arriba. Bueno, está haciendo ahí la Turn the figura. crosshead towards top dead center while checking that the stuffing box lands correctly on the distance pieces. Y lo otro que tienen que hacer es sacar la prensa estopa para poder sacar el vástago. Turn to top dead center. Ahí están moviendo el volante para dejar el The top of pistón en the posición. piston is now free of the cylinder liner. Clean the lifting groove of the piston crown Mount the lifting tool in such a manner that the two fixed claws of the tool fit into the lifting groove of the piston. Las piezas naranjas Fit son the las third herramientas adjustable especiales claw and que hay tighten en it up todos los against the barcos stop of the para poder tool. armar y desarmar See los, Data 102.1. para desarmar los motores. Ahí sacan el pistón con esas piezas, digamos. Y ahí con el tecle del Lift the piston que out of the está cylinder en el liner. puente grúa y sale el pistón, sale el vástago, ¿ya? Y sale también la parte de la prensa stop. Digamos. Y ahí viene la parte de abajo del vástago, que es la que se une con la cruceta, ¿ves? Lower the piston rod foot and Hay un stuffing caso box especial through ahí the donde opening in el the pistón platform. se baja y otra Place the two halves of the support around the otra piston herramienta rod especial que se coloca ahí para poder sujetar el pistón. and secure the two halves with screws. Una vez que está asegurada la pieza esa, se Land baja the el piston pistón on the support. a esta zona, digamos. Ahora el pistón pesa varias toneladas, por eso hay que tener Remove the mucho lifting cuidado. tool from the piston crown. Y le colocan una protección para que no caigan mugre al cigüeñal. Place a cover over the opening for the piston rod stuffing box in the bottom of the cylinder liner. See procedure 9031. Con el renovado LATAM Pass tienes el poder de elegir. Tus millas, tú eliges. Ahora se chequea el pistón según la instrucción ahí del fabricante. Before dismantling the piston rings, measure the Ahí free se ring mide gap el of all claro the de piston rings. la distancia que hay entre los anillos. Eso tiene que coincidir con lo que establece el manual, digamos. Si tiene mucho claro, entonces hay que cambiar los anillos. Take off the piston rings by means of the ring expander. Entonces, hay otra herramienta especial que es la que se usa para expandir el anillo, y eso permite remover el anillo del pistón, ¿ya? Y toda esa herramienta tiene que estar a bordo y en buen estado. Ahí están removiendo el otro anillo.
Clean and inspect the rings and measure the radial width of the rings. Note Esta down es the la sección results. que tiene el anillo. No es See no the rectangular instruction book, perfecto, tiene Volume varias 1, formas, Chapter 707. Y después, bueno, viene la típica limpieza de la zona de arriba, que es la que más Clean se the llena piston de crown. hollín por la combustión. Check the ring grooves. The maximum vertical height in a worn ring groove must not exceed the value stated in the datasheet. Bueno, aquí se hacen todos los calibramientos para ver si las dimensiones del pistón se mantienen dentro de tolerancia, ¿ya? Si está muy desgastado o no. Check the burn away by means of the template. For maximum permissible burn away value, see datasheet 1021. Mount the piston rings with the top mark upwards Si los anillos también se vuelven a montar los mismos anillos, o si no se cambian los anillos por nuevos, ¿ya? Siempre bueno tiene que haber un juego de anillos de recambio. Uno o varios juegos, ¿verdad? Estos anillos muchas veces se rompen, se desgastan mucho y hay que cambiarlos. Y por and the supuesto ring gap que staggered 180 degrees. siempre se colocan ¿cómo se llama? Por lo menos 90 grados entre cada uno, para que nunca haya una corriente que se pueda pasar la compresión hacia abajo, ¿verdad? Siempre separado. Ahora van a tumbar el pistón para ponerlo boca arriba. Lift the piston with the lifting tool. Land the piston rod foot on a wooden plank. Ahí coloca la madera y During the empiezan a lift, inclinar el follow with the pistón. crane to keep the crane positioned vertically above the lifting point. Lower the piston crown to the platform Por supuesto que a esta altura ya el pistón y los anillos están todos limpios y cambiados, ¿eh? Hay que tener cuidado con los pies porque el pistón es sumamente pesado, tiene que pesar unas cuantas toneladas. Y siempre los apoyos tienen que ser con madera, que es un material muy blando para comparado con el metal, digamos. Y ahí le colocan sus protecciones de madera. and land it on a wooden plank so that it's possible to remove the lifting tool. Remove the lifting tool. Y saca nuevamente la herramienta especial esta. Y ahí en la parte final del cruzado, Mount the lifting bracket to the bottom of the piston rod foot. el piston rod, que es el vástago, le colocan esa pieza especial, otra herramienta especial. ¿Ya? Y ahí después le colocan la grúa, lo conectan a ese gancho con ese grillete. Hook the crane onto the Y de ahí lo lifting levantan bracket. y dejan el Lift the pistón ahí en piston la rod parte de clear of the abajo. wooden plank.
Keep lifting until the piston rod is in a vertical position. Buen apoyo ahí. Y una vez que está conectado ahí, sacan todos los seguros y todos los pernos, digamos, para poder desarmar el pistón y la conexión con el vástago. Dismount the locking wire Esos alambres son todos alambres de acero inoxidable, y hay que tener gran cantidad de esos alambres a bordo para poder cambiar eso, porque esos se cortan y después hay que ponerle nuevo. Y ahí están soltando los pernos que unen la cabeza del pistón con el vástago. and the innermost screws between the rod and the piston crown. Después con el puente grúa ahí se saca Lift the piston rod away. la pieza esa, Y después empiezan a desarmar lo que queda de pistón. Remove the screws in the skirt and mount two eye bolts in the holes intended for dismantling screws. Y nuevamente ahí le ponen unos ganchos para que se pueda sacar. También parte de las herramientas especiales que hay que tener disponibles para hacer esta operación. Lift the skirt away. Y ahí con el tecle lo sacan hacia arriba y separan las piezas. Clean and inspect all parts of the piston. Este es un pistón que está compuesto de varias partes y la limpieza es fundamental aquí. Remove the sealing ring on the piston rod. Eso es importante, se saca esa goma y se cambia después, ¿ya? Andreas, skal ikke lige få dig og gå lidt længere ud? Nej, ikke så meget det. Stod og rave hul i ozonlaget. ¿Quién está hablando? Remove the sealing ring from the piston skirt mount a new sealing ring on the piston skirt coated with lubricating oil. Los antojos de se Mount cambian de the nuevo, piston skirt. se limpia todo, se chequea y después se vuelve a montar de nuevo. ¿Ya? Cualquier anomalía que haya se registra, digamos. Det skal vi ikke vise, vel? Højbold og cirkler. Jeg tror ikke, vi skal lade de der... Ja, det ved jeg ikke. Det må du. Lægger de håndlaget op på kanten af stemplet. Okay. Fíjense que todos los tornillos le colocan una especie de pasta negra y esa es normalmente es un producto que se llama Coat all screws with molybdenum disulfide and mount the screws in the especie de skirt. grafito resistente a la temperatura, lubrica, ¿no es cierto? Y para que los pernos entren suaves, soporten el apriete y no se queman. Remove the eye bolts. Nå ja. Så lige sæt styretøjet i først. Clean the piston rod. Mount two guide screws in the piston crown to ensure correct mounting. Las guías son para meter el vástago ahí de nuevo al pistón, ¿no? Mount a new sealing ring on the piston rod coated with lubricating oil. Install the piston rod into the piston crown.
Coat all screws with molybdenum disulfide and mount the screws. Los otros pernos cuando se colocan ahí tienen que estar en muy buen estado y estar lubricados y prácticamente apretarse con la mano hasta el final y después solamente se le da el torque, ¿ya? Cuando los pernos entran apretados significa que hay un problema con los hilos ahí y hay que cambiarlo. Fíjense, todos los apretan con la mano, ¿eh? Y tienen que estar suaves. Ellos están apretando nomás los pernos y después tienen que darle el apriete con la llave de torque. Ahí está la llave de torque, ¿eh? Tighten all the screws diagonally. See datasheet 102.1. ¿Cuál es el torque? El que está establecido en el manual, porque cada perno tiene su propio torque, así que no es posible dar una medida exacta, para eso hay que leerse el manual de cada motor. Y no se olviden de hacer el apriete cruzado. El torque que se le da a los pernos de afuera es distinto al torque que se le da a los pernos de adentro, por si acaso, ¿no? El torque está más o menos en relación al diámetro de los pernos. Mientras más grueso el perno, el torque es mayor. Y ahí están colocando los cables, los alambres de seguridad que permiten, digamos, evitar cualquier corrida de los pernos, ¿eh? Se aseguran bien y después los doblan Lock ahí all the screws with locking wire. con el alicate. Mount the locking wire in such a way that the wire is tightened if one of the screws works loose. See procedure 9137. La humedad de ascenso capilar es un problema que se manifiesta en las paredes que están en contacto con el terreno. Bueno, ahí están colocando todos estos pernos, todos estos cables de alambres de seguridad que se colocan para evitar que los pernos se destornillen, digamos, solos, por el movimiento, la temperatura, lo que sea, digamos, ¿eh? Esto que tiene que ser alambre de buena calidad, de acero inoxidable y del diámetro recomendado por el fabricante, no cualquier alambre, digamos. Y lo mismo pasa arriba, ¿eh? Ahí se van armando los pares. Dismount the lifting bracket from the piston rod foot.
Ahora, ¿qué es lo que hacen? En la parte, si ustedes se fijan, el vástago tiene un hueco en medio. Fill the piston and piston rod with lubricating oil. Y ahí le echan aceite lubricante, una cierta cantidad de aceite para ver que queda todo bien sellado en la cabeza del pistón. Mount the pressure testing tool Ahí around the base of the le colocan piston rod. un sello, un manómetro y un sistema para inyectarle aire a presión. ¿No? Ahí están colocándole Pressure 6 bar, test the piston at the pressure stated on the data sheet. 7 bar. ¿Ya? Y con eso prueban el sistema a ver si hay alguna fuga, qué sé yo. Check the contact surfaces of the piston and the sealing rings for Ahí se queda tightness. todo el sistema, ¿ya? Una vez que está hecha la prueba, se le saca el aire. Release the pressure. Se bota la presión que había antes. ¿Eh? Remove the pressure testing tool. Una herramienta especial. Y una vez que ya está hecho eso, todo lo que acabamos de ver, Mount the piston rod stuffing box. See calibres, ¿no es procedure cierto? Los cambios de 9022 or video number cambios de 32, anillos, piston rod stuffing box. se vuelve a montar todo el sistema, ¿no? Mount the lifting tool on the piston crown. Y ahí levantan el pistón de nuevo, le sacan la Remove the herramienta support especial tool esa. from the piston. Remove the cover from the piston rod stuffing box opening in the bottom of the cylinder unit. Sacan la protección, Remove the protective rubber cover from the crosshead. Clean the piston rod. Tør lige en gang, så kan jeg op på. Coat the stuffing box sealing ring with grease. Hvor det er pragtdosen, så den lige... Lubricate the piston rod with lubricating oil. Mount the guide ring for piston rings on the cylinder liner. Der ligger skruer dernede. Gør der. Lower the piston into the cylinder liner. y ahí va el pistón hacia abajo, ¿no? Con todos tus anillos en posición y todo eso. Lubricate the piston rings with lubricating oil. La lubricación es importante. Ahí pasó el vástago. Guide the piston rod foot through the cutout in the stuffing box flange. Y eso tiene que entrar exactamente en la posición para que calce con la tijera, ¿ya? Y ahí lo van bajando a poco, acomodándolo ahí. And land the piston rod foot on the top of the crosshead. Y ahí entró en la posición ya. Sådan. Remove the lifting tool from the piston crown and the guide ring from the cylinder liner. Esta pieza que están sacando ahí es la que permite que los anillos se compriman cuando van entrando a la cabeza del pistón, ¿no? Coat the top of the piston with lubricating oil. Turn the Con el piston virador down. empiezan a mover, digamos, la cruceta hacia abajo y el pistón empieza a bajar, ¿ven? Y ahí le Remove sacan the distance los pieces from the alargadores piston rod foot y aprietan el sello, la prensa estopa, la Mount seda. the innermost screws in the stuffing box flange.
and tighten to the specified torque. See datasheet Siempre el 1021. torque es importante. Y ahí están los pernos estos especiales que también se apretan con torque y se estiran esos pernos, así que tienen mucho torque. Mount and tighten the piston rod screws. Tighten the screws to the specified torque and lock the screws with locking wire. Ahí está See el torque. procedure 9137. Mount the piston cleaning ring according to the scratch marks. Bueno, de ahí aparte se parte armando Mount the toda la cylinder parte cover. See procedure la parte inferior, 9011 superior. or video number 30, cylinder cover overhaul. Y ahí se acaba, porque hay otro video que muestra ¿cómo se llama? Que muestra el montaje de la. Hay otro video que muestra el overhaul de la cabeza de la pila. ¿Ya? Bueno, espero que les haya gustado el video, muy instructivo por lo demás. Vamos a seguir con nuestra clase, entonces. Bueno, vimos el video del pistón del overhaul que aparece ahí. Después, dentro de las cosas que podemos apreciar de los pistones, bueno, aquí aparece, por ejemplo, en el lado izquierdo aquí de esta figura, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos apreciar ahí? Que tenemos tres anillos, tenemos dos anillos de compresión y tenemos un anillo de aceite, y si ustedes se fijan, las secciones de los anillos no son iguales en este caso. Hay otros que sí son iguales, en este caso no. Entonces la sección del primer anillo tiene una forma, la sección del otro anillo tiene otra forma y la sección del anillo de aceite tiene otra forma, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque son distintos, cada uno tiene sus distintas formas. Aquí hablan de un anillo de fuego, que es el primero, un anillo de arrastre, que es el segundo, y este es el anillo de engrase o de lubricación, que sería el tercero, ¿no? Entonces, como digo yo, hay distintas cosas que se pueden mostrar en los pistones, digamos. Acá tenemos, por ejemplo, otra forma. Aquí sale el primer anillo de compresión, segundo anillo compresor y limpiador, y el tercer anillo es un anillo que se compone de tres componentes, como yo le explicaba antes, de que estos anillos se arman, es un sándwich de anillos que se coloca en la tercera ranura, digamos, o en la cuarta, depende del pistón. Pero esos son algunos anillos de aceite, vienen separados en esas tres partes, ¿ya? Entonces de repente uno ve que el pistón tiene tres ranuras y aparecen 5 anillos. Es porque el anillo de aceite se compone de un sándwich de 3 anillos, digamos, distintos, ¿ya? En la otra transparencia aquí vamos a apreciar, por ejemplo, aquí podemos ver que hay una cantidad aquí tenemos diferentes tipos de anillos. Estos son anillos de compresión, y hay anillos que son de cara de barril, unos que son torsionales, otros son torsionales con ángulo, limpiadores, torsionales de este tipo, cara barril, ¿no es cierto? Y hay varios modelos de anillos de compresión. Y después en la parte de abajo aquí están los anillos de aceite, y también los anillos de aceite tienen distintas secciones, dependiendo de la función que vayan a cumplir, depende del diseño del fabricante, y casi todos estos muchos de estos traen unos resortes, y son los que permiten mantener el anillo apretado, digamos, para que no haya pérdida de aceite, ¿ya? Esto hay que tenerlo presente cuando vean los distintos tipos de anillos. Incluso hay motores que traen, los dos anillos de compresión traen formas distintas, y el anillo de aceite también es diferente, digamos, para que no se vayan a confundir. Acá tenemos, ¿no es cierto? Aquí se ve, ¿cómo se llama? Cómo son los anillos estos de distinto tipo, las holguras, qué sé yo.
Y aquí hay un pequeño video que muestra cómo se determina la holgura de los anillos. Una parte la vimos en el video que acabamos de ver, donde cuando son anillos grandes, usted con el pie de metro puede medir las distancias, ¿ya? Pero cuando son anillos más pequeños, a veces hay que usar un filler, qué sé yo, y eso lo muestra este video. Este video se lo voy a dejar a ustedes para que lo vean en la casa, ya. Acá tenemos, este es otro sistema donde se muestra el cambio de camisa de camisa y de pistón, ¿ya? Cylinder head. Entonces aquí nos muestra cómo es el cambio de una camisa y un pistón. Otro video re interesante también, que vamos a ver si lo podemos ver. A ver si podemos ver este video. Todavía nos queda tiempo, sí, nos queda tiempo. A ver si no es muy largo, lo podemos ver ahora. Veamos. Y si la conexión nos acompaña también, obviamente. Claro, dura como 36 minutos este video. La noche. Claro, pausa a ver si se carga. Voy a seguir con la presentación nomás, mientras tanto. Vamos a ver si podemos verlo. Después acá en la otra transparencia esta, aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, las distintas fuerzas que se van produciendo cuando el pistón y el cilindro van subiendo y las fuerzas laterales. Aquí en este sector, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que cuando el pistón sube, ¿no es cierto?, hay una fuerza hacia acá y una fuerza hacia acá por efecto de la fuerza de empuje que se produce hacia arriba cuando el cigüeñal va de vuelta, ¿ya? Eso pasa en un pistón normal, lo que yo les explicaba, ¿eh? En el pistón normal, usted tiene el pistón conectado con la biela, entonces pasa este problema de que se producen estos esfuerzos dentro de la camisa. En cambio, cuando usted tiene un pistón que está conectado con un vástago, como sucede en el caso de la derecha, estos esfuerzos axiales, que son los que al final desgastan la falda, el pistón y la camisa, los motores que usan cruceta, no pasa eso. ¿Por qué? Porque todos estos esfuerzos axiales o laterales, digamos, son los que son absorbidos en la cruceta, ¿ya? Entonces aquí el pistón va subiendo, la biela va subiendo y la cruceta es la que absorbe todos esos movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo se maneje la cosa. Entonces este es un tema interesante que hay que tener presente, que los con cruceta tienen esta ventaja y la descarga o el desgaste que se produce en las camisas de estos motores es mucho menor que los motores más pequeños, ¿ya? Y aquí vamos a ver el video sobre ¿cómo se llama? La cruceta, perdón, la prensa estopa. ¿Cómo se hace el mantenimiento de la prensa estopa? Que es una cuestión que no se ve mucho, y por eso te lo voy a poner porque es interesante este video. Un poco lenta nomás la conexión, pero hay parte, ¿no?
Pepe, todos estos videos muestran los aspectos de seguridad que son importantes ¿cómo se llama? Son todas las medidas de seguridad que hay que marcar, las superficies calientes, la resbaladiza, si hay protección de vista, todo eso hay que cumplirlo según las indicaciones. Mount 2 eye bolts in the stuffing box flange. Ahí está la stuffing box, que es la prensa. No sé, esta prensa, cuando se hace el mantenimiento al pistón, normalmente también se le hace mantenimiento a la prensa. En el video anterior esto no lo mostraron, porque lo vamos mostrando en forma parcelada. And hook on 2 tackles. Entonces aquí desarman la prensa esta y Lift the stuffing box a little up the piston rod and remove the distance pieces from the piston rod foot. Esto es como la continuación del video anterior, digamos. Mount the work table round the piston rod at a suitable working height. Otra herramienta especial, otras naranjas son herramientas especiales que se usan para esto, nada más, no tienen, y ahí están guardadas después en la sala de máquina hasta el próximo mantenimiento, ¿verdad? Que tienen que estar en buen estado. Remove the tackles. Toda esta Land the stuffing box on the work table. Remove the O-ring of the stuffing box. If the O-ring is intact and is to be used again, move it up the piston rod and secure it in this position with tape. Remove the bolts from the stuffing box assembly. Ese O-ring que sacaron ahí, si está malo, hay que cambiarlo cuando se separa el vástago. Pull away the one half of the stuffing box and remove it. Using a feeler gauge, measure the vertical clearance of the rings. See the instruction book, datasheet 102.2. Remove the remaining half of the stuffing box and press all sealing rings and scraper rings down against the work table. Measure the clearance between the ring segments to determine whether a replacement is necessary. See datasheet 102.2. Dismantle and stack the rings in the same order as when fitted in the stuffing box. Usa esta herramienta especial. Y el sello lo producen esos pigmentos que van apretados ahí, con el resorte. Se van sacando anillo por anillo, se van sacando cada una de las cosas. Y todos son por segmentos, ¿ya? Carefully clean all the ring segments and the stuffing box housing. Dice que hay que limpiar todo antes de volver a armar de nuevo, ¿ya? Y limpiar cuidadosamente. Lubricate the piston rod with molybdenum disulfide. Están usando un molibdeno ahí para lubricar todo ese sector donde trabaja la prensa.
Place the lowermost scraper ring segments on the work table. Entonces, una vez que se coloca el segmento, se colocan los resortes y Place the spring round the segments and hook the spring ends together. se enganchan. Repeat this procedure for the remaining scraper rings. Empiezan a colocar los sellos. On top of the scraper rings, assemble the two sealing ring units, each consisting of a 4-part and an 8-part ring. Ahí se van apretando eso para que quede sellado el sistema. Y cada segmento del sello se van apretando de esta manera, con los anillos. Y las ranuras tienen que quedar destapadas porque si hay una fuga en uno, no, lo sigue en la otra, digamos. Eso se acomoda después. Ellos lo van acomodando ahí. Ahí está acomodándolo, para que no queden todos alineados iguales. Una vez que las ranuras ya están todas puestas, ahí Use the half stuffing box on the work table to adjust the height of all the assembled ring units on the piston rod until the ring units are opposite the corresponding grooves in the stuffing box housing. Ahí empiezan a acomodarlo, a subirlo, a bajarlo hasta que queden todos calzados dentro de la ranura que le corresponde. ¿Ya? Subsequently, push the half stuffing box into contact with the piston rod round the ring units. Y la función de esta prensa estopa principalmente consiste en evitar Check the ring clearance again. están chequeando los claros. Y ahí va la otra Place pieza. the other half of the stuffing box housing on the work table and push it into the place round the rings. Como le explicaba, esta prensa lo que evita es que los gases del Mount the sistema 6 bolts. evita que los gases de la zona de combustión o los gases o el aire que está, como se llama, en el aire de barrido, pase a la zona del cárter, hasta la parte de abajo. Entonces separa todo lo que es la zona de gases y combustión con la zona del cárter. ¿Por qué? Porque la zona del cárter tiene que estar lo más limpia posible y además la zona del cárter está monitoreada por el famoso, ¿se acuerdan del Oil Mist Detector? Que es el detector de neblina dentro del cárter. Bueno, eso, la idea es que este sello, estas prensas, eviten que todos estos gases de arriba pasen a la zona inferior, digamos, ¿ya? Para mantener dos áreas distintas. Entonces, la importancia de este sellado es por eso. Tighten the bolts according to datasheet 1022. Y ahí se le da el apriete con el torque y todas esas cosas, ¿no? Y el ring que tenían ahí, que se supone que está en buen estado, se vuelve a colocar, ¿ya? Y si estamos con mucho desgaste con él, se espaca, pero para sacarlo hay que sacarlo por la parte de arriba del vástago, o sea, especialmente cuando el eje Mount the O-ring in the stuffing box está conectado al groove. pistón, digamos, de la cabeza del pistón. Ahí se puede sacar fácilmente. Mount eye bolts and wire ropes
Bueno, y cuando está hecho el trabajo, levantan eso, sacan la placa esta amarilla que está ahí, o naranja, y la desconectan, digamos. Lift the stuffing box a little, remove the working table from the piston rod. Ahí está, ¿ven? Listo. Colocan ahí los... Mount the distance pieces in the piston rod foot and lower the stuffing box until it rests against the distance pieces. Y después se vuelve a montar y ya queda listo el tema. ¿Ya? Como pueden ver, el sistema es bien entretenido y es bien ilustrativo este video sobre ese tema. Bueno, y siguiendo con nuestra presentación, nosotros tenemos todavía entonces este efecto de la cruceta que está aquí, que como yo les mostraba, que la prensa estopa esta y la cruceta son los que evitan de que el pistón tenga juego axial, como sucede en el lado izquierdo, y no así en el lado derecho, que la cruceta y los patines, estos son los que evitan de que el movimiento axial afecte o desgaste en forma irregular el cilindro, digamos. Bueno, los dos videos que vimos fueron muy ilustrativos, así es que ahora lo que nos queda es hablar sobre las bielas. Las bielas, como pueden ver ahí, el tamaño de las bielas varía dependiendo de la potencia del motor, dependiendo del diseño del motor, así es que tenemos bielas de este tipo, que son las que se usan, se ven muy comunes en casi todos los motores, tienen este tipo de configuración. Ahí está el pie de biela, el cuerpo de la biela y la cabeza de biela, y el sombrerete es la parte que se remueve de la cabeza de biela, porque ahí van los metales de biela, ya que son los que actúan sobre el muñón del cigüeñal para producir los movimientos, ¿ya? Entonces, aquí las bielas, ¿no es cierto? Es esencial porque la biela es la que transfiere el movimiento vertical del pistón, lo transforma en un movimiento circular al transmitirle, digamos, la fuerza vertical en horizontal, en circular, digamos, para que el cigüeñal vaya girando, ¿ya? Entonces ahí se distingue que tanto el ojo o el pie de biela y la cabeza de biela, ambos tienen metales de antifricción, que son los que hay que cambiar cada cierto tiempo, digamos, depende de los calibres y el estado de conservación que tengan estos, ¿ya? También hay bielas que son oblicuas, como esta, por ejemplo. Ustedes se fijan, la anterior tenía recto, la parte de abajo, ¿ven? Está recto, y hay otros que tienen esto inclinado. Y esto pasa porque depende del motor, cuando los motores tienen alto espacio, se colocan las bielas, digamos, el sombrerete va en la mitad justa, pero cuando hay problemas de espacio, entonces para poder meter las herramientas para apretar las bielas, se dibujan este tipo ¿cómo se llama? La cabeza de biela va con este arreglo en ángulos para favorecer el apriete de los pernos, digamos, porque el espacio para hacerlo es muy reducido, ¿ya? Las bielas, bueno, pueden hacerse con base de acero, titanio o aluminio, digamos, y casi todas estas bielas son forjadas, ¿ya? Y rara vez son mecanizadas, pero también hay mecanizadas, claro. Después tenemos acá, aquí les traje un ejemplo yo de un montón de bielas que pueden ustedes ver. Hay un video también ahí para que lo vean. Pero ahí las bielas tienen distintas formas dependiendo de las potencias, así es que ahí tenemos bielas donde la cabeza de biela, ¿no es cierto?, tiene distintas formas. Hay bielas que en la parte superior tienen una, ¿cómo se llama?, una figura especial ahí, ¿eh?
contrapeso del pie de biela en la parte de arriba, ¿ya? Acá está la biela en la parte de abajo y algunos traen un contrapeso también aquí abajo. Y las bielas que están mostradas aquí, hay estas bielas que están en ángulo, donde la cabeza de biela tiene en ángulo. Aquí tenemos una biela rarísima, unas bielas chiquititas, digamos, y hay distintos tipos de diseño dependiendo del tipo ¿cómo se llama?, de motor que haya, ¿ya? Y la forma de las bielas, por supuesto, todas tienen su nombre, como aparece aquí, aparece la tuerca, el sombrerete, la cabeza, y ahí están los tornillos, digamos, estas son con tornillos, otras son con pernos. Bueno, en el fondo hay distintos modelos y estos pernos también se apretan con torque, generalmente van con torque para evitar que se suelten. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una biela que está en 3 dimensiones dibujadas, se ve muy bien acá el dibujo, y aquí se muestra el metal de la biela, el metal que trabaja con el bulón del cigüeñal, con el muñón del cigüeñal, y los pernos estos que traen los hilos por fuera, y estos son pernos de elongación, que estos se atornillan ahí a la parte de abajo, del sombrerete de la biela, y se aprietan a presión, digamos, y estos se estiran, esos pernos, y el estirarse, esa tensión que generan, es la que mantiene firmemente unidas las dos piezas, ¿ya? Acá tenemos también una suerte hay varios nombres, ahí está el sombrerete, están los pernos de unión del sombrerete con el cuerpo, está la ranura de lubricación. En líneas segmentadas se muestran, digamos, el ducto interior que hay. Aquí hay un ducto interior que une la cabeza con el pie de biela para la lubricación, ¿ya? Aquí está el cuerpo que tiene perfil H, digamos. Hay varios, estos cuerpos dependen, hay varios diseños también, ¿ya? Todo depende del fabricante, digamos, cómo se hace esta cuestión, ¿ya? Pero aquí, normalmente la lubricación que le llega a la cabeza de biela, después a través de un ducto interior, ese aceite lubricante se va al pie de biela y que permite lubricar el bulón que está arriba, y a veces a través de este mismo bulón salen las conexiones de aceite que sale por los anillos de aceite, ¿no? Ya estamos en la hora. Bueno, eso sería por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Óscar Humada por acá, profe. ¿Y qué pasó? Yo pasé lista y no me dijeron que no estaba. Sí, es que no tenía conexión, es que estoy fuera de la zona. Hay que hacer un trabajo. Ya. ¿A qué hora se pudo conectar? Me conecté como 15 minutos después de la clase y estuve casi toda la clase escuchando la clase, la cátedra. Ya, vale. Ahí está. Ya. Bueno, lo anoto entonces. Ya, profe, gracias, Óscar Humada, gracias. Óscar Ahumada, sí, sí, déjame anotar aquí. Óscar Ahumada. Ya. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Apareció? ¿Saldaña? ¿Sepúlveda? Ya está, bueno, eso sería por el día de hoy, que esté muy bien y nos vemos entonces mañana a esta misma hora en este mismo canal, ¿ya? Claro que nos vemos. Ya, vale, Chao, hasta profe, luego. hasta mañana, buenas noches. Mañana, Ya, profe, nos vemos. Chao, profesor. hasta luego.